buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 4 de abril, es jueves y los mercados siguen mirando muy de cerca lo que ha sido el ánimo arrollador que de nuevo ha vuelto a introducir en la fotografía Jerome Powell. Ayer hablaba y es lo que servía directamente para insuflar de nuevo ese oxígeno en el mercado, sobre todo lo que quiere decirse en el oro, es el activo refugio por excelencia, que se ha disparado a su tercer máximo histórico consecutivo. Es la fotografía principal, una jornada en la que los inversores han vuelto a escuchar a Jerome Powell decir que habrá recortes de tipos, en el que ha repetido el guión, aferrándose a ese data en el que no ha dado tanta importancia ni a los últimos datos de empleo, fortalecimiento que hemos vuelto a conocer esta semana con los datos de ayer del ADP, ni siquiera a la fortaleza de datos como los manufactureros, señalando que el proceso continúa y en el que aún así además señala que en ese contexto hay tiempo para tomar medidas y sobre todo para adoptar ese esperado momento del pivote, del recorte de los tipos de interés, que sin lugar a dudas es el gran momento esperado por los mercados y que lo que sí decía ayer es que los tipos en Estados Unidos han alcanzado ese tipo máximo, que ahora mismo ha llegado a ese máximo 5,25, 5,5%, que es la horquilla en la que se encuentran los precios de los tipos de interés y, como decimos, ha sido el catalizador con el que, con el cierre ya de las bolsas europeas, el oro escribía su tercer máximo histórico consecutivo, rozando los $2.300, 2.295 era lo que se anotaba al cierre de la jornada de ayer. Ese oro 0,6% de subida, aunque en la jornada de ayer, en el año, lleva ya un 11% en su recorrido de subida alcista. Ahora mismo vemos que retrocede en ese límite 2.299, los 2.300, que son los que sitúan ese nuevo nivel del oro, marcando lo que está siendo esa búsqueda, esa alternativa de los inversores en un momento en el que Powell vuelve a decir que habrá recortes de tipo, pero que hay tiempo para adoptar esa decisión. En ese mismo mercado de commodities, más allá del oro, de hecho, podemos subir un poquito para ver lo que está pasando con el petróleo, el oro negro, que además está subiendo a su máximo en 5 meses, el nivel más alto desde octubre de 2023, ahí lo tenemos en $89,59, el de referencia en el Reino Unido y el de referencia en Estados Unidos en los $85,66, todo además en medio de las preocupaciones de los inversores sobre las interrupciones del suministro debido al conflicto en Oriente Medio y que sin lugar a dudas está escribiendo el pulso del mercado. Ayer, por cierto, que veíamos cómo en Wall Street el S&P 500 y el Nasdaq volvían a subir tras arrancar el mes, la semana y el trimestre con recortes, esperando ese pivote anunciado por Powell y pendiente, por supuesto, de las grandes tensiones que escriben la crónica internacional. Precisamente a esta hora estamos a punto de ver cómo van llegando los ministros de Exteriores de la OTAN en su segunda reunión. Va a ser la clave del día, la clave en la que los miembros de la alianza van a seguir analizando el contexto y sobre todo lo que ya quiere ser ese escenario de planificar el apoyo a largo plazo para Ucrania, que sin lugar a dudas ha venido precedido por lo que han sido las palabras de su secretario general, de Jens Stoltenberg, que apuntaba cómo está muy bien, celebraba cómo hay bastantes miembros ya que cumplen con ese objetivo del 2% del gasto en defensa por parte de la OTAN, pero asegura que tiene que ser más y que tiene que elevarse esa cifra en un mensaje que deja y pone sobre la mesa de cara a esa cumbre de julio que se convierte en una de esas grandes citas del calendario y epicentro de la crónica geopolítica de cara a los próximos meses y en la que además lo que se ha puesto de nuevo sobre la mesa es ese plan que propone Jens Stoltenberg de planificar ese apoyo militar a largo plazo a Ucrania. Con ese plan, con un plan de más de 100.000 millones de euros, un fondo para 5 años que ha generado respuestas de distintos signos, respuestas mixtas en el seno de la OTAN y en un momento en el que desde Estados Unidos el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha señalado que hay muchos desafíos sobre la mesa. Y todo esto, por supuesto, mientras en las últimas horas lo que hemos vuelto a asistir es a un nuevo
ataque con drones rusos que se han cobrado la vida de al menos 4 personas en la segunda ciudad más grande de Ucrania, en Kharkov, y en la que han fallecido miembros del personal de rescate, de los conductores de las ambulancias, y en lo que escribe ese nuevo capítulo de enfrentamiento, de tensiones en ese campo de batalla que es Ucrania. Y todo esto, por supuesto, sin perder de vista las tensiones en Oriente Medio, donde además en las últimas horas hemos visto cómo además el grupo palestino Fatah está advirtiendo que Irán, ya saben, ese nuevo actor que está enturbiando y elevando la incertidumbre sobre hasta dónde puede alcanzar el conflicto en Oriente Medio, trata de sembrar el caos en Cisjordania y, por supuesto, también en un momento en el que, mirando más hacia el este, tenemos que mirar a China. Hoy Janet Yellen se encuentra ya de lo que va a ser ese viaje de 3 días a China, viaje oficial, y en sus declaraciones a la prensa ya ha dejado sobre la mesa que Estados Unidos tiene oportunidad, tiene lugar y opción de proteger a sus sectores industriales frente a China, y en concreto sobre lo que ha descrito como las inversiones estatales masivas de la nación asiática en áreas que incluyen la energía limpia. Un escenario geopolítico que se está cotizando, y lo estamos viendo en ese mercado del petróleo, tensiones que llevan al oro negro a máximos de 5 meses, pero que no oculta el gran protagonista de las últimas horas, como es el oro, tercer máximo histórico consecutivo que se anota el activo refugio por excelencia, rozando los $2.300, gran protagonista, y en una jornada en la que se ha visto alimentado ese oro después de que Jerome Powell haya señalado que hay tiempo para decidir esa opción de recortar los tipos del dinero, y que todavía hay que confirmar más la realidad económica de Estados Unidos con ese data. 7 y 9 minutos de la mañana, seguimos avanzando aquí en Negocios Televisión en este primer repaso a la actualidad del día. Una mañana, la de este jueves 4 de abril, que viene escrita sin lugar a dudas con las mayúsculas que escribe el oro y las palabras de Jerome Powell, que ha vuelto a sentenciar a los mercados y al análisis de los inversores en las últimas horas. El oro se ha convertido en el claro protagonista porque acaba de firmar
3 máximos históricos consecutivos, el activo refugio por antonomasia, que ha perforado además esos 2.295,25 dólares, marcaba el cierre de las bolsas europeas, y hasta ahora en ese límite de los 2.300 dólares lleva un 11% de subida en lo que va del año, y ese nuevo máximo histórico además llegaba, como decíamos, tras el cierre de las bolsas europeas, coincidiendo con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, en unas declaraciones en las que aseguraba que Estados Unidos, que el Banco Central, tiene tiempo para decidir ese esperado pivote por el mercado, ese recorte en los tipos de interés que se sitúan en esa horquilla de 5,25, 5,5%. En sus palabras, además, reiteraba que se encuentran ya en el máximo al que van a subir esos tipos, y reiteraba que las recientes lecturas sobre el aumento del empleo, ayer conocíamos ese ADP de empleo, y una inflación superior a la esperada, no cambian materialmente el panorama general de la política económica este año, pero sus palabras volvían a alimentar lo que era ese escenario en el que los inversores han vuelto a optar por el refugio, han vuelto a upar al oro amarillo, ese metal precioso, cotizando lo que es ese camino en el que se prevén tipos altos por más tiempo, pese a introducirse esa idea constante de que sí habrá ese recorte en algún momento del año. Y por supuesto, esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal se han impuesto como los grandes puntos de atención en las últimas horas, y en las que de nuevo Jerome Powell, el jefe de la Fed, se ajustaba al guión con el que se ha ido moviendo en los últimos en las últimas comparecencias. Jerome Powell ha asegurado que el organismo, que el Banco Central de Estados Unidos, tiene tiempo para decidir cuál es el momento adecuado para bajar los tipos de interés. Insistía en que no se van a modificar los tipos hasta que la institución tenga una mayor confianza sobre la convergencia de la inflación con ese objetivo sostenible del 2%. De nuevo echaba mano del data para señalar que, teniendo en cuenta la fortaleza de la economía y los progresos realizados hasta ahora en materia de inflación, tienen margen para dejar que los datos que vayan llegando orienten las decisiones en política económica. Powell apuntaba que no creen que sea apropiado bajar los tipos de interés hasta no tener esa confianza en que el 2% es sostenible, y sobre esos últimos datos publicados añadía que es pronto para saber si las lecturas recientes de inflación representan algo más que un bache. Vamos a recuperar las palabras de Jerome Powell. On inflation, it is too soon to say whether the recent readings represent more than just a bump. We do not expect that it will be appropriate to lower our policy rate until we have greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Given the strength of the economy and progress on inflation so far, we have time to let the incoming data guide our decisions on policy. We've held our policy rate at its current level since last July. As shown in the individual projections that the FOMC released just 2 weeks ago, my colleagues and I continue to believe that the policy rate is likely at its peak for this tightening cycle. If the economy evolves broadly as we expect, most FOMC participants see it as likely to be appropriate to begin lowering the policy rate at some point this year. Las palabras de Jerome Powell, analizadas por supuesto en detalle. Hoy lo hará el mercado europeo, que por cierto cotiza a estas horas anticipando un movimiento de subidas muy tímidas. Los futuros del DAX y los futuros americanos también anticipan movimientos de subidas del 0,25% en los del S&P y del 0,40% en el caso del Nasdaq. Pero todo esto viene después de una sesión en la que, en la tercera jornada de negociación de este trimestre, de este segundo trimestre, veíamos a Wall Street con subidas para el S&P del 0,11%, veíamos también al Nasdaq con subidas del 0,20%, en una sesión en la que además veíamos
abstenerse de ese signo positivo al Dow Jones, que retrocedía el 0,11%. Todo esto en una jornada en la que Wall Street, como decíamos, cotizaban esos datos que mostraban que el crecimiento de la industria de servicios de Estados Unidos se desaceleraba en marzo, aunque continuaba en terreno de crecimiento, y esos comentarios, por supuesto, de Jerome Powell, que se centraban en la necesidad de que haya más debate y más datos antes de que se reduzcan los tipos de interés y que se llegue a ese pivote con el que sueña el mercado, y en el que, eso sí, lo que veíamos es como dentro de los principales sectores del S&P 500 se veían avanzando y liderados por los materiales y cotizando, por tanto, ese protagonismo de la sesión de los datos y de las palabras de Powell. Pero mirando al tiempo real de los mercados, inevitable también ver lo que está pasando en el mercado del oro negro, en esas commodities, con un petróleo que se encuentra a nivel más alto desde octubre de 2023, nuevo subida, que además coincide con ese nuevo pico en el oro, y en medio además de las preocupaciones de los inversores sobre lo que podrían ser interrupciones en el suministro debido al conflicto en Oriente Medio. Cada vez más escala el temor a que pueda expandirse el conflicto, sobre todo tras lo que ha sido la entrada en escena de Irán con esas advertencias contra Israel, tras el ataque al consulado iraní en Damasco, y que sin lugar a dudas ha vuelto a destacar y elevar las preocupaciones porque el conflicto se vaya más allá de esa guerra entre Israel y Hamás. Sin lugar a dudas, el petróleo está en el punto de mira en un momento en el que la geopolítica se convierte en uno de los grandes asuntos que centran la actualidad del tablero internacional de la geopolítica, de la geoeconomía. Hoy, segunda jornada de reunión reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, en la que además se está preparando esa cumbre del mes de julio en Washington, y en el que se conmemora el 75 aniversario de la alianza, en un momento en el que están abordando los grandes retos, los más acuciantes a los que se enfrenta la organización, y en especial con respecto a la invasión rusa en Ucrania. En ese contexto, y en las últimas horas, el secretario general de la OTAN, en el inicio de esta reunión de ministros de la Alianza, celebraba que 2/3 de los aliados cumplen ya con ese compromiso del gasto del 2% del PIB, una cifra que subrayaba tiene que extenderse y tienen que alcanzar ya todos los miembros, y de hecho incluso señalaba la importancia de elevar esta cifra de compromiso con el gasto en defensa. Two-thirds of NATO allies are spending 2% of GDP on defense. That's significant progress, but of course we want more allies. We want all allies to be at 2%, and 2% is a minimum. So this is a message that I and we all convey very strongly as we prepare for the upcoming Washington summit. Declaraciones de Jens Stoltenberg, que por otra parte están ilustrando esa reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, y que en las últimas horas se ha visto ilustrado mientras en las últimas horas drones rusos han atacado bloques de apartamentos de gran altura y casas privadas en la segunda ciudad más grande de Ucrania, en Kharkov, cobrándose la vida de al menos 4 personas, incluidos trabajadores y personal de rescate. Según el gobernador regional ha informado en la app de Telegram, también se cuentan 10 heridos y uno de ellos se encuentra en estado grave. El alcalde de la ciudad de Kharkov ha concretado además que entre los fallecidos se encontraban 3 conductores de ambulancias, que además habrían fallecido después de llegar al lugar donde volvía a ocurrirse un nuevo ataque. En concreto, se habrían producido 5 ataques con aviones no tripulados, uno de ellos habría provocado un incendio. Parte de otro edificio se habría derrumbado y al menos 3 vehículos resultaron gravemente dañados. Además, una persona habría fallecido en ese ataque a viviendas particulares en otro distrito de la ciudad. Y en la reunión
evidentemente de ministros de la OTAN, todo lo que sucede en ese campo de batalla y la desventaja incluso que ahora mismo está afrontando ante la necesidad de tener un apoyo en la capacidad armamentística y económica de Ucrania, va a seguir centrando la atención de los aliados justo después de que este miércoles conociesen, además se iniciase la planificación de un apoyo militar a largo plazo para Ucrania, aunque la propuesta del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, de hacerlo a través de un plan de 5 años con un fondo de 100.000 millones de euros ha despertado respuestas encontradas. Los ministros de la OTAN señalaban que no sería fácil crear un fondo de este tipo, mientras que por parte de Ucrania la propuesta era muy bien recibida, advirtiendo que se necesitaba dinero. Por su parte, el secretario general de Stoltenberg apuntaba que se necesita cambiar la dinámica de apoyo y garantizar una asistencia de seguridad confiable y predecible a Ucrania a largo plazo. Eso en lugar, dice, de esas ofertas cortoplacistas y basándose, por tanto, más en promesas plurianuales. La propuesta de Stoltenberg, tal y como se filtraba en la jornada de ayer, también daría a la Alianza Occidental un papel más directo en la coordinación de suministro de armas, municiones y equipos a Ucrania mientras lucha contra el ejército ruso. Stoltenberg señalaba que el objetivo era que se tome una decisión en la cumbre de líderes de los Estados miembros de la OTAN en julio. Las decisiones, recordemos, requieren el consenso entre sus 32 miembros. Y precisamente en esa primera jornada de reuniones, en esa jornada de preparativos de la cumbre de Washington que tendrá lugar en julio, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señalaban cómo tiene que ir elevándose ese compromiso hacia Ucrania. Challenges, some of which the Secretary General alluded to, that we have to confront now, and to make sure that countries continue to do their part as well when it comes to helping Ukraine deal with the ongoing aggression from Russia. All of these things are front and center. So we've had a very good session today, focused on preparations for the summit. Y por supuesto la reunión de la OTAN hoy va a ser clave. Estamos pendientes de hecho que comiencen a llegar los miembros a esa cita en Bruselas con la que conectaremos de manera inmediata, pero por supuesto no dejamos de lado lo que está siendo las grandes tensiones en torno a Oriente Medio, donde Irán vuelve a emerger como uno de los actores más desestabilizadores y que eleva gran preocupación. En las últimas horas, la principal facción palestina en Cisjordania ha acusado a Irán de intentar sembrar el caos en su territorio y ha señalado que se opondría a operaciones desde el exterior que no tengan que ver con la causa palestina. Fatah, el movimiento que controla la autoridad palestina, ha señalado que no permitiría que su causa sea explotada y dijo que actuaría contra cualquier interferencia externa destinada a dañar a las fuerzas de seguridad o las instituciones nacionales. Israel ha acusado durante mucho tiempo a Irán de ayudar a los grupos armados palestinos, incluido Hamas, el movimiento de resistencia islamista, los terroristas que llevaron a cabo los ataques sorpresivos del 7 de octubre contra Israel y que se ha arraigado más profundamente en Cisjordania en los últimos años. El mes pasado el ejército israelí dijo que las fuerzas de seguridad habían impedido el contrabando de armas avanzadas, incluidas minas antitanques, a Cisjordania. Importante a esta hora lo que es la agenda de Janet Yellen. La secretaria del Tesoro norteamericano pone rumbo a una agenda de 3 días en China y en este marco ya ha ido advirtiendo, sobre todo en declaraciones a la prensa, cuál va a ser la posición que defienda en nombre de la primera economía del mundo. Dice que Washington, que Estados Unidos va a mantener su oposición a lo que es lo que ha descrito como inversiones estatales masivas de la nación asiática en áreas que incluyen la energía limpia, como esas energías renovables. Y por lo tanto, dice que va a mantener la opción de proteger a sus nuevos sectores industriales frente a China. Es esa opción la que quiere dejar clara, al menos en declaraciones a la prensa, con un lenguaje muy directo, Janet Yellen, justo antes de iniciar esa visita al gigante asiático por segunda vez en 9 meses. Precisamente preguntada por sobre si tiene previsto informar a sus homólogos sobre nuevas barreras comerciales para hacer frente al exceso de capacidad impulsado por China, como en sectores de las energías limpias, Yellen ha señalado que no quiere descartar otras posibles formas de protegerlas.
Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.